En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Marcos, capítulo 8, del versículo 27 al 33. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnochan los centinelas. Saludar, Rosita, a quienes nos siguen. Hola, queridos hermanos, a todos ustedes que nos siguen a través de este canal Semillitas de El Torito. Hoy para compartir este pasaje de las Escrituras de San Marcos capítulo 8, versículo 27 al 33. Vamos a descubrir, amados hermanos, que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, viene a anunciar la pasión y muerte, su pasión y muerte. Sí, pero antes de anunciar su pasión y muerte a sus discípulos, hace una pregunta. ¿Quién dice la gente? Soy yo. ¿Quién dice? Y han escuchado ustedes de que algunos comentaban, es aquel, es aquel. La pregunta sería, ¿estaban diciendo la verdad? No. Pero viene uno quien dice la verdad, al cual el Señor, le da una gran responsabilidad. Sí. Pero después que le da esa gran responsabilidad, lo viene a reprender a ese discípulo llamado Pedro, Kefas, Simón, ese mismo sucesor, Pedro viene a representar al Papa y de ahí los sucesores. Es el que el Señor le va a reprender diciendo: apártate, ponte detrás de mí, Satanás. Satanás, tropiezo, engaño. Sí, el que divide. ¿Por qué? Porque le va a decir: tus ambiciones, tus proyectos, tus pensamientos no son las de Dios, sino las de los hombres. Vamos a repasarlo, Rosa, y vamos a tomar el pasaje hermoso de Mateo 16:3, pero vamos a ir tocando primero, Rosa, vamos a ir tocando Marcos nuevamente. Salió Jesús con su discípulo hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Pueblos donde iba llevando su mensaje, ¿sí? Iba extendiendo, ¿no recuerdan? Iba extendiendo la fama del Señor, predicando la palabra, anunciando el Evangelio, sanando, curando, expulsando demonios, ¿no recuerdan? Bueno, estaba en Cesarea en esta oportunidad. Siga. Y por el camino les preguntó:
¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Vamos a ver. Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan Bautista. ¿Era verdad? No, no era Juan de Bautista. ¿Tenían la verdad? No. Otros que Elías. Otros comentaban que Elías. ¿Tenían la verdad? No. O alguno de los profetas. O algunos de los profetas. 3. ¿Tenían la verdad? No. Nos enseña la Sagrada Escritura que tenemos que estar claros. Saber que no todo el que vaya hablando de Jesús lleva la verdad. ¿Qué dice la gente que soy yo? La gente va predicando, va diciendo, Jesús, no, ese es Juan, ese es alguno de los profetas, es Elías, otro es Jeremías en otro pasaje. Pero, ¿llevan la verdad? No. Ahora bien, ¿quién tiene la verdad? Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le contestó, Pedro, entre los 12, al cual le vamos a dar cita porque se las vamos a dar, para estudiar quién era Pedro, qué le dio Jesucristo a Pedro. Pedro, otra vez. Pedro le contestó, Vamos a ver, ¿qué contestó Pedro? Si dijo la verdad, o estaba confundido, o andaba engañando, o qué. Dale. tú eres el Mesías. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Mesías. ¿Dijo la verdad o dijo mentira? No, la verdad. Dijo la verdad. Y por haber dicho la verdad, el Señor viene a delegarle una autoridad. Ahorita la vamos a compartir. ¿Otra vez? Tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Ahora viene el Señor a enseñarle su pasión y muerte. Escuchemos. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Anuncia, ¿sí? Anuncia la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo tenían como el Salvador, sí, como el que políticamente le iba a solucionar sus problemas. ¿Qué sucede luego? Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues la segunda parte de Pedro, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. a reprender a Jesús. ¿Cómo? Se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo, ¿usted me viene a reprender a mí? No, yo te voy a reprender a ti. No seas tropiezo para que se haga la voluntad de Dios. Si Dios tiene en sus planes que yo deba pasar por todo esos sufrimientos, debo pasar. ¿Para qué? Para liberar de pecado a todo el mundo. Para establecer la salvación en el mundo. No seas tropiezo. No seas obstáculos. Sí, Satanás. Escuchen. apártate y ponte detrás de mí, Satanás. No seas obstáculo para que se cumpla la voluntad de Dios. Pecador, claro que sí. Pero no por eso deja de darle la autoridad. Vamos a terminar para ir a lo que le delega nuestro Señor Jesucristo a Pedro, hombre pecador. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Ahora San Mateo capítulo 16, vamos a leerlo desde el 13. Vamos a leerlo desde el 13 para que se den cuenta. El Kefas, piedra, muchos... 16 o 13. 16, 13, Mateo 16, 13 en adelante.
Muchos creen, ¿no? Dicen que nosotros tenemos a Pedro como la piedra principal, como el ángulo. No, no, no. Nosotros no le quitamos el puesto a Cristo. Cristo es nuestro Salvador, el ungido. Que Cristo le haya querido dar la autoridad que le dio a Pedro es otra cosa. Y nosotros obedecemos eso. Otros no lo obedecen. Pedro tenía la verdad, dijo la verdad, otros llevan mentira, eso no. ¿Por qué tenemos que estar en otro lado donde no está la verdad? Escuchemos, amados hermanos. Mateo, capítulo 16, versículo 13 y siguiente. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. ¿Me recuerda, Marcos? Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo de hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó. Jesús replicó y la enseñanza que nos viene a dar el Dios Salvador. Feliz eres, Simón Barlona. Feliz eres, Simón Barlona, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, escuchen. Y ahora yo te digo. Yo te digo. ¿Qué dice el maestro? A lo cual, pues, nosotros debemos creerle. Yo te digo. Habla, maestro. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. O sea, piedra. Es decir, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escuchen bien, otra vez, Rosa. Y sobre... Pedro, otra vez, Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dos cosas. No es sobre la profesión de fe de Pedro. Ni no son muchas iglesias. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, la de Cristo, la que a Él le pertenece, la que lleva la verdad, la verdadera, sí, la que lleva la verdad, la verdadera. ¿Sobre quién? Sobre Pedro. ¿Y qué le dijo? Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Te van a atacar. Satanás va a estar ahí. Esa iglesia, la cual te pongo, te doy la autoridad, porque van a oír la autoridad, la van a atacar. Así que ten firme esa fe. Ten firme esa fe para que defienda la iglesia. ¿Pecadores hay allí? Muchos. Pero no porque hayan pecadores voy a destruir mi iglesia. Los poderes del infierno no podrán prevalecer sobre ella. La atacarán, la atacarán, la atacarán, pero jamás la destruirán. 12 eran sus discípulos, sus apóstoles. Mejor maestro no ha habido ni habrá que nuestro Señor Jesucristo. Y de esos 12, uno atacó la iglesia, la traicionó. Pero no por eso Cristo no por eso Cristo destruyó su iglesia. La fortaleció, le dio la autoridad. Escuchen. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad dada a quién? A Pedro. No podría haber Jesucristo haber seleccionado a otros, sí, ¿por qué no? Pero quiso que fuera Pedro. Autoridad. ¿Que va a ser atacada la iglesia? Sí. Pero no será destruida.
no será destruida. El maestro, con sus 12 discípulos, sus apóstoles, sus enviados, uno de ellos lo traicionó. Sí. Pero no por eso Jesús destruyó la iglesia. No, todo lo contrario, la fortaleció cada día más. Y le dio esa autoridad a Pedro. Pero fíjese que a pesar de que le da esa autoridad, viene a decirle, oye, le va a decir que vas a caer, te vas a debilitar, pero acuérdate que yo voy a rogar por ti para que no te dejes vencer. Versículo 22. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. No muchos versículos le da la autoridad. Pero luego, ¿cómo lo dice? ¿Lo reprende? ¡Claro! ¿Por qué? Para dar a entender de que ese que tiene la autoridad en la iglesia de Cristo es frágil, es débil, se va a debilitar. Sí. Pero dice San Lucas capítulo 22, versículo 31, lo dice muy bien a ese Pedro, quien está al frente de la iglesia de Cristo, la única, al cual dijo la verdad, lo reconoció como el ungido, viene a decirle eso. Sí, mira que Satanás ha pedido permiso. Escuchemos. Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Sin bandola Satanás. Claro, quiere destruir la iglesia de Cristo, pero recuerda Mateo 16, 18, 19. Ni los poderes del infierno podrá prevalecer sobre ella. Pero, ¿quieres zarandearla? Sí. ¿Y la vas a zarandear? Sí. ¿La has zarandeado? Sí. ¿Y la seguirás zarandeando? Claro que sí. Pero aquí está la garantía. Escuche. Pero yo he rogado por ti. Ahí está la garantía. Otra vez. Pero yo he rogado por ti. No ha rogado por otro de otras iglesias, no. El Señor, el Maestro, el que tiene su única iglesia, ha rogado por Pedro. ¿Para qué? Escuchen, yo he rogado por ti. Para que tu fe no se venga abajo. Para que tu fe no se venga abajo. ¿Pecador? Sí. ¿Va a fallar? Sí, no, que lo reprendió. Pero la garantía es que yo he rogado por ti. Yo estoy pendiente de mi iglesia, de la responsabilidad que te he dado. Y voy a estar ahí vigilante. He rogado por ti. Para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, cuando te levantes, la misión que tienes, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y eso es lo que hace Pedro, sus sucesores. El Papa Francisco, fortalecer la fe de sus hermanos. San Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. ¿Quién tiene a Cristo pastoreando su iglesia? Escuchemos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿A quién? A Simón Pedro. A ese mismo. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Señor, salió Pedro, tú eres el Mesías, el ungido, el consagrado, el Salvador. A ese. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Sus corderitos, sus 12, apaciéntalos. Esa es la responsabilidad que tiene Pedro, apacentar el cordero. Pero no queda ahí. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Tengo unas ovejas, un rebaño, cuídalos. Dale, Insistió Jesús por tercera vez. para que a nadie le quede duda. Tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Encárgate de mis ovejas, porque hay otras. Otras ovejas que hay que ir a buscar, que están en otro lado, que están siendo alimentadas, están siendo cuidadas por otro pastor. Aquí lo nombra pastor, a Pedro. Pero hay otras ovejas que están a nombre de otro pastor que no soy yo. Porque las de nuestro Señor Jesucristo la está cuidando, la está apacentando, la está fortaleciendo Pedro. De ahí sus sucesores, los papas. ¿No le gusta papa? Bueno, los jefes. ¿No le gustan los jefes? Los líderes. No, lo que no le gusta es el papa. Bueno, los jefes espirituales, encabezados por aquel que Dios le dio la autoridad. Hemos querido, amado hermano, darle a conocer la palabra de Dios en el día de hoy. ¿Para qué? Para que el que tenga oídos oiga. Y el que tenga ojos vean que Cristo ha dejado a Pedro al frente de su única iglesia. Es de analizar qué hacen muchos en otras iglesias donde no está siendo pastoreada por la sucesión de Pedro. Ahí queda la interrogante, para que a vuelta de 1, 2, 3, 5, 10, 20 años, quien mire esta enseñanza, reflexione sobre ella. ¿Qué hago yo en la iglesia que no es comandada por Pedro? Es decir, no es la de Cristo entonces, porque Él edificó una sola iglesia y es la columna y base de la verdad, como dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para los que dicen que Dios no tiene ninguna iglesia. Yo me puedo reunir donde quiera que Dios no tiene ninguna iglesia. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. La casa de Dios. Que es la iglesia. Que es la iglesia. Entonces no me diga que Cristo no tuvo ninguna iglesia. La casa de Dios, que es la iglesia. ¿De quién? Escuchen. Del Dios vivo. Del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Esa es la nuestra. La universal. La universal. Duélale a quien le duela. La católica. La dejada por Cristo con la autoridad sobre Pedro para que pastoree su rebaño. Bien. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les fortalezca cada día en la fe. Y nos despedimos diciéndole al Dios Todopoderoso que derrame su santa bendición sobre cada uno de ustedes y sobre nosotros, y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.